¿Y si el éxito que te prometieron no fuera más que una jaula elegante? Nos dijeron que bastaba con esforzarse, comportarse bien, conseguir el camino correcto, pero mientras tú obedecías, otros trazaban los mapas, no porque fueran más virtuosos, sino porque entendieron algo que casi nadie ve. El mundo no premia la inocencia, premia la lucidez. Nos enseñaron a ser buenos jugadores, no a leer el tablero. Y mientras crees que el mérito basta, ellos ya están moviendo las piezas. El poder no surge del azar, ni del talento aislado. Nace de comprender la naturaleza del juego y atreverse a actuar cuando otros aún piden permiso. Maquiavelo lo vio entre reyes, Nietzsche lo gritó en medio del vacío. Ambos entendieron que el destino no se espera, se crea. Y que la mayoría fracasa no por falta de capacidad, sino por exceso de obediencia. ¿Cuántas veces diste todo y fuiste invisible? ¿Cuántas veces actuaste con honestidad y recibiste silencio? Eso no te hace débil, solo significa que jugabas con reglas ajenas. Hoy empieza otra etapa, la del despertar consciente. Dejas de buscar aprobación y comienzas a construir poder desde dentro. Porque la virtud no es docilidad, es precisión. No es pureza, es inteligencia emocional en movimiento. Maquiavelo la llamó virtud, la habilidad de responder a la realidad sin romperte, de avanzar entre la tormenta sin perder el eje. Virtud no es moral, es eficacia con alma. Piensa en esto. No vence el más fuerte, sino el que lee mejor el viento. El que sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo cambiar de forma sin perder esencia. Adaptarse no es rendirse, es evolucionar sin pedir disculpas. Te cuento una escena. Un joven arquitecto, Andrés, pasaba años esperando el momento perfecto para mostrar su talento. Siempre era prudente, siempre correcto, hasta que un mentor le dijo: el mundo no premia al que espera, premia al que se atreve mientras los demás dudan. Ese día Andrés dejó de buscar permiso. No se volvió arrogante, solo despierto. Entendió que el poder real no está en resistir la tormenta, sino en navegarla. Prueba esto. La próxima vez que enfrentes un obstáculo, pregúntate quién serías si no sintieras miedo. Luego actúa desde esa versión. No se trata de fingir seguridad, sino de habitarla. La virtud, al final, es la forma más alta de estrategia emocional. Ahora, una vez que comprendes la adaptabilidad, aparece el siguiente nivel, la presencia. Puedes tener razón y aún así pasar desapercibido. Puedes ser sabio y no ser escuchado, porque el mundo no reacciona a lo que piensas, sino a lo que proyectas. Tu presencia comunica antes que tus palabras. No es injusto, es biología. El ser humano percibe seguridad antes que lógica. Por eso, si no dominas tu energía, otros dominarán la narrativa sobre ti. La influencia no es manipulación, es comunicación con propósito, y eso también se entrena. La voz, la mirada, la calma, el tono con el que dices no puede valer más que un discurso entero. La gente no sigue al que lo sabe todo, sino al que transmite estabilidad, y esa estabilidad no se finge, se construye. Cuando logras sostenerte incluso en el desorden, inspiras confianza, y eso, en el fondo, es poder. Imagina esto. Una mujer en una reunión importante siente que sus ideas son ignoradas. En lugar de elevar la voz, respira, espera y mira a su interlocutor directamente antes de hablar, de nuevo con tono sereno, con convicción. En segundos la sala cambia, no porque haya dicho algo nuevo, sino porque su energía lo hizo inevitable. Eso es presencia estratégica, la armonía entre intención y acción. Entrénalo así. Elige una situación tensa de tu vida. Visualiza cómo respondería tu versión más sólida. Practícalo frente al espejo, no para actuar, sino para recordar quién eres. Porque cuando tu palabra nace del centro, nadie puede ignorarla. Pero surge una pregunta incómoda. ¿Es posible mantener tus valores en un mundo que premia la astucia? Sí. El poder no necesita destruir tu ética, solo requiere que la fortalezcas. Ser bueno no significa ser ingenuo.
Ser compasivo no significa ser manipulable. El equilibrio está en actuar con firmeza, sin perder humanidad. Poder sin traicionarte, esa es la tercera clave. Maquiavelo decía que la imagen de virtud protege, pero la acción estratégica decide. Eso no es cinismo, es lucidez. Porque en un entorno donde muchos fingen bondad para obtener ventaja, la integridad auténtica se vuelve un arma silenciosa. No confundas dureza con claridad. Puedes ser amable y poner límites. Puedes ser empático y aún así decir basta. Un ejemplo real. Laura, líder de un equipo creativo, era tan empática que todos acudían a ella hasta que empezó a agotarse. Un día decidió no justificar cada no, solo lo dijo con calma y convicción. Y algo curioso pasó, la respetaron más, porque la firmeza sin agresión inspira más que cualquier discurso. Prueba esto, cuando algo te incomode, no reacciones, respira. Formula tu verdad en una frase corta, esto no me parece justo, prefiero hablarlo después, luego aléjate sin explicar de más. Eso no es debilidad, es elegancia emocional. El poder silencioso no busca imponerse, se sostiene. Y ese es el punto donde la estrategia se transforma en liderazgo interno. Pero hay un nivel más profundo. Cuando logras moverte con estrategia y presencia, llega el momento de mirar hacia adentro. Porque el control externo sin dominio interior es solo apariencia. Y aquí entra Nietzsche. Él no hablaba de mandar, sino de trascender, de convertirte en la fuerza que dirige tu propia existencia. El primer paso, dejar de vivir según lo que esperan de ti. Nietzsche lo llamó el camino hacia el Übermensch, el ser que se eleva por encima de sus condicionamientos. No es arrogancia, es libertad. Dejar de buscar permiso para existir, dejar de moldearte según las expectativas, ser la causa de tu vida, no el efecto. Una historia. Santiago era un diseñador brillante, pero pasaba la vida adaptando su arte al gusto de los clientes. Siempre era prudente, siempre correcto, hasta que un día exhausto escribió en una hoja: «Estoy cansado de esconder lo que soy». Desde entonces empezó a crear desde su intuición. No ganó fama inmediata, pero ganó paz, y esa paz se convirtió en magnetismo. Ese es el comienzo de la transformación, cuando dejas de buscar validación y eliges coherencia. Hazlo tú también. Identifica algo que haces solo para agradar. Luego pregúntate, ¿qué pasaría si hoy no lo hago? Esa pequeña rebelión consciente puede devolverte más poder que 1000 discursos motivacionales. Y aquí es donde el fuego comienza. Nietzsche decía que solo quien acepta su propio caos puede dar a luz una estrella danzante. El caos no es el enemigo, es el terreno fértil donde nace la claridad. El orden constante adormece, el caos despierta. No temas cuando la estructura se derrumba, ahí empieza la creación. Imagina tu vida como una ciudad que se derrumba para ser reconstruida más fuerte. Ese derrumbe no destruye, lidera. Deja de maldecir el cambio, agradécelo, porque cada crisis revela lo que ya no puede seguir igual. Ejercicio práctico. Piensa en un momento doloroso de tu vida. En lugar de preguntarte, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esto sobre mí? Esa sola pregunta cambia todo. No es negación, es alquimia. Transformas el golpe en sabiduría, el caos en poder. A veces creemos que el poder nace del dinero, de la fama o de la fuerza. Pero el verdadero poder, el que realmente cambia destinos, se forja en la mente. Una mente capaz de soportar el caos sin perder la calma, de enfrentar la traición sin buscar venganza y de moverse con estrategia cuando otros solo reaccionan. Esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien domina. Porque mientras el resto se deja arrastrar por las emociones, tú aprendes a controlarlas. Mientras el mundo busca aprobación, tú trabajas en silencio. Y cuando todos esperan tu caída, tú observas, calculas y das el golpe preciso. La mayoría no entiende que la paciencia es un arma, que la espera no siempre es debilidad, sino una forma de desgaste. Maquiavelo lo sabía,
El tiempo es el aliado del sabio, pero el enemigo del impulsivo. Por eso, quien no se desespera termina ganando, no porque tenga suerte, sino porque aprendió a ver más allá del momento. El hombre que domina su entorno no necesita demostrarlo. Su presencia basta. Su energía es silenciosa, pero constante. No busca convencer, actúa. No pide respeto, lo impone. Y es ahí donde radica su ventaja, en no depender de nada externo para ser fuerte. La gente teme a lo que no puede entender y respeta a quien no puede controlar. Por eso el verdadero líder no compite, simplemente se diferencia. No grita, no se queja, no se explica. Solo avanza, incluso cuando nadie lo sigue. Pero no se trata de ser frío o insensible. Se trata de tener claridad, de entender que la emoción es el combustible, pero la razón es el timón. Porque si solo sientes, te pierdes, y si solo piensas, te estancas. El equilibrio está en sentir con propósito y pensar con coraje. No todos están hechos para eso. Algunos prefieren vivir en la ilusión de la comodidad. Otros eligen enfrentar su propia oscuridad y moldearla en poder. Y es ahí donde nacen los verdaderos estrategas, en medio de la incomodidad, del silencio, del rechazo. El caos no los destruye, los define. El dolor no los frena, los entrena. Y el fracaso no los hunde, los corrige. Cada herida se convierte en una instrucción, cada caída en un nuevo cálculo. El líder no nace sabiendo, se hace equivocándose con intención. Cada error es un laboratorio donde se perfecciona la mente, y con cada acierto se refuerza la confianza silenciosa que lo sostiene. El poder sin propósito es vacío, pero el propósito sin disciplina es un sueño que muere antes de empezar. Por eso quien quiere dominar debe aprender primero a dominarse, a callar cuando su ego quiere hablar, a esperar cuando su orgullo quiere actuar, a retirarse cuando el ruido amenaza con romper su foco. No es cobardía, es estrategia. Y cuando vuelves, nadie entiende cómo lograste tanto sin que nadie te viera venir. Porque lo que se cocina en silencio retumba más fuerte cuando emerge. Recuerda, el mundo no se mueve por los que gritan, sino por los que piensan. Los que comprenden que la verdadera guerra se libra dentro de uno mismo, no contra los demás. Y que el enemigo más difícil no es el que te ataca, sino el que vive dentro de ti. Domina tu mente y el mundo te obedecerá. Pierde el control y serás esclavo de tus impulsos. La elección, al final, siempre ha sido tuya.